los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Reitero, Santiago 5:16 nos dice en este hermoso día, jueves, en el nombre de Jesús: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios en Santiago 5:16. Doy gracias que en este hermoso día, jueves soleado y bello, después de haber escuchado tantos cataclismos, catástrofes aquí en Chosica, y los accidentes reiterados en la zona, digamos, en el sector de Gloria Grande y a nivel nacional en provincias, rogamos al Padre Celestial que cubra con su preciosa sangre a toda la humanidad para evitar tantos accidentes que está ocurriendo. Padre Santo, gracias por estar aquí a esta radio nuevamente esta mañana preciosa, Padre Santo. Un día soleado, bello, por la sangre de Jesús. Gracias, Santo Padre. Me dirijo ante tu santa presencia por medio de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, te pido, por favor, que use mis labios para poder hablar esta mañana a tus hijos, en este jueves brillante. Quiero que use mis labios, amado Espíritu Santo, porque tú conoces el corazón o lo más profundo del alma del mismo Dios. Llévame de la mano y por favor te pido y te cedo la palabra en esta mañana. El poder de la intercesión es el punto o el tema principal de esta mañana. El poder de la intercesión. Cómo Jesús intercedió. Él se entregó, se crucificó, cuando los demás, anteriormente, cuando las personas eran crucificadas, porque muchas personas eran crucificadas en la época de Cristo. Pero nadie tuvo esa valentía, esa energía para decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Te entrego mi espíritu, dijo Jesús. Había energías. Después de eso empezó los terremotos. Se oscureció. Entonces la presencia del Padre era en ese momento por medio de Jesús. Por eso el poder de la intercesión es importante. Cómo intercedió Jesús por nosotros los pecadores. Uno de los grandes problemas de la Iglesia de Cristo hoy día es que no conocen el poder de la intercesión. No conocen. Interceder es ponerse al intermedio, buscando la paz, buscando que las cosas caminen en forma correcta. Y esto no le permite ser efectiva por las oraciones. Por eso es importante orar en todo momento sin cesar, como dice la palabra de Dios. Es muy importante saber el poder que hay en la intercesión. Ese poder, qué poder tan grande hay al momento de interceder. Pues eso nos dará mayor confianza antes de orar. Cuando intercedemos, nuestras oraciones no son simples palabras habladas al aire, sino que son la voz del mismo Dios.
Reitero, cuando nosotros intercedemos, intermediamos, nuestras oraciones no son simples palabras, vanas, absurdas, cuando salimos al aire, sino que son la voz del mismo Dios, con su poder, estableciendo su voluntad en este mundo. Como dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso lo dice en Santiago 5:16. Hay una pregunta que nace después de estos elementos. ¿Por qué la intercesión es un creyente ¿Por qué la intercesión de una persona que cree, de un creyente, tiene tanto poder? ¿Por qué? Si este creyente ama a Dios, está consagrado a Dios, a borbotones sale por la boca las palabras dulces de aguas vivas de la palabra de Dios. Porque la intercesión de un creyente tiene tanto poder, es la pregunta. Para contestar esta pregunta, veamos primero qué es el significado de justo, de acuerdo a la Biblia. Veamos en primer término sobre la palabra justo, J-U-S-T-O, justo. ¿Quién es justo en esta vida? La palabra justo en el griego es dikaios, que significa dikaios. La palabra justo en griego significa así, que significa alguien que anda y camina en conducta recta, alguien que vive en un estado permanente, de rectitud, de ser correctos, buscando la perfección, como decía Jesús, seamos perfectos como mi Padre. Sea que se juzgue en base a normas divinas o humanas. Satanás siempre está usando a las personas, por ejemplo, en un matrimonio. El esposo le censura o algo pasa en la casa, cosas cotidianas, simples. Porque siempre en un hogar hay diferencias entre los esposos, de cultura, diferencias de nivel académico, diferencias de costumbres, de los ancestros, de la formación de los padres que tuvieron hacia sus hijos. La rectitud sea que se juzgue en base a las normas que nos dio Dios en la Santa Palabra, que es la Biblia. En el idioma hebreo, justo es la palabra yashar. En el hebreo, justo es la palabra yashar, que significa recto. Yashar significa derecho. Yashar significa correcto. Yashar significa correcto delante de los ojos de Dios. De ser ecuánimes. Moralmente debemos ser honrados. Muchas veces no lo somos. Uno que tiene sus cuentas al día con Dios. Tenemos que estar al pie de la palabra de Dios para andar en rectitud, para andar en paz, para andar con alegría, para andar con la frente limpia, levantada, el pecho sobresaliente, pero con tranquilidad, con humildad, sano, limpio, transparente, sin temor, sin temer. Dios es justo, es decir, hay un perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos.
lo cual es la norma para todos los hombres, lo cual es una ley para todos los hombres. Cuando entendemos esto, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Estamos sacando el extracto. Reitero, Dios es justo, muy justo, es decir, hay un perfecto acuerdo bilateral, un acuerdo en las partes, que se llega a las luces entre su naturaleza y sus actos, lo cual es la norma para todos los hombres. Cuando entendemos esto, podemos llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, justo es alguien que vive correctamente delante de Dios. Es el justo. Todo el tiempo está andando en forma correcta. Y lo muestra viviendo en justicia, con obras correctamente, con las obras que realiza en forma recta. Justo es alguien que vive correctamente delante de Dios. Y aprovecho de decir de que si no vemos pasar por nuestro delante una persona que ha perdido la memoria, comúnmente llamado loco o loquito o loquita, que muchas veces abstracts, el término popular, penetra más fácil al pueblo. Cuando vemos la presencia de un paralítico, cuando vemos la presencia de un limosnero, uno que está pidiendo ofrendas en las calles, cuando vemos una persona enferma que está pasando realmente, no que haga teatros, sino que se nota objetivamente de que sí está enfermo, cada uno de ellos representa a Jesús. Si vemos pasar a ellos, ahí está Jesús. Si los socorremos, está sin zapatos, o sin camisa, o sin blusa, correr, sacar la ropa que tengas ahí disponible, llevarle, porque no estás llevando a esa persona, sino estás llevando a Jesús. ¿Habían pensado alguna vez así? Entonces podemos cambiar. Tú, hermano, tú, hermana, que me estás escuchando, en el nombre de Jesús, te pido, y pídele al Padre. Si tienes un corazón duro de piedra, pídele al Padre: Señor, Padre Santo, cámbiame este corazón. Muchas veces solamente nos fijamos a la otra parte, o las otras partes. Que cambie, que cambie, que cambie, que cambie. Nunca decimos: quiero cambiar. Señor, cámbiame, por favor. Este corazón rebelde, este corazón ociosa, este corazón lleno de espíritus negativos. Padre Santo, cámbiame, por favor. Hay que pedir al Padre así. Solo pedimos que la otra parte cambie. Nunca pedimos: cámbiame, Señor. Es como decir: ve la paja en el ojo ajeno y no ve el tremendo tronco o viga que está en sus ojos. Para él no hay nada. En segundo lugar, Dios es justo con su naturaleza. Dios es santo, 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 3 veces santo. Dios es puro. Dios es limpio, transparente, de aguas vivas. Dios es recto e íntegro. Seamos como Él. Busquemos ser como Él. A pesar de que la adversidad, la circunstancia nos permita actuar de otra manera. Pero al adversario le interesa contaminar a las partes para que lleguen a la ruptura
de una relación amical, de una relación de esposos, de una reunión de amigos. El enemigo busca destruirlos, porque eso es su trabajo. Previamente pido al Señor que cubra con su preciosa sangre a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a cada uno de ellos. Y pongan murallas de fuego alrededor de mi casa o de mis bienes, mis finanzas, para que pueda ser protegido. En tercer lugar, ser justo consiste en ser temeroso de Dios, cumplidores de la palabra de Dios, amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Muchas veces, si vemos el internet, vemos, hay tantas maravillas en el internet para ver, y tantos enemigos inmundos y pestilentes también se involucran. Y precisamente estás viendo cosas buenas y sale como propaganda el adversario, tratando de jalar aguas para su molino, como se dice, ¿no? Y tenemos que ser muy cautos. Internet es un elemento fundamental. Nos invita a estudiar científicamente, a reconocer, por ejemplo, las universidades a nivel nacional y el mundo. Descubrir qué facultades hay, qué carreras universitarias. Aprovecho de decir a los jóvenes que no pierdan el tiempo. Ahí está Internet. El Internet. Busquen, investiguen cuestiones importantes. En mis épocas no había estas facilidades ahora de estudiar los sábados y domingos para seguir una carrera universitaria. Hace poco me enteré que en la UCB, quiero decir, en la Universidad César Vallejo, el concurso se había desarrollado tanto a distancia como, así en forma formal, regular, el día 29 de marzo. Y muchos jóvenes ni siquiera saben eso. Están en la academia, en esa misma academia, y no se enteran que el concurso se había realizado este domingo pasado, el 29 de marzo del año 2015. Entonces hay descuido de los jóvenes. Ustedes jóvenes, no esperen que sus padres hagan eso. Ya tienen la primaria, 6 años de estudios académicos, tienen la secundaria, 11 años académicos, y muchas veces el padre o la madre tienen apenas primaria, pero tienen deseo que sus hijos se superen. Y estos muchachos, lejos de estar haciendo, de buscar el desarrollo académico científico, están en sus relaciones humanas, a carcajadas, planes, citas amorosas. Es el momento de prepararse con seriedad. Si están enamorados, dale un tiempo diminuto. Lo primero es de que yo siempre les dije a mis hijos, en primer lugar está Dios, el Todopoderoso, y en segundo lugar, antes de conocer a Dios, les decía, amados hijos, en segundo lugar está un título profesional, con lo cual se van a defender con ese título profesional. Los matrimonios, de cada 10 matrimonios, persisten 2 o 3, 7 se disuelven, rompen, se destroza, el enemigo lo hace pedazos. ¿Y dónde quedan los hijos? Abandonados. ¿Cuántos varones demandados, hasta con 10,000, 20,000 de deuda, se esconden? Y la policía lo captura, y hay malos policías también que reciben una coima para soltarlo. No te vi, dame 1,000 soles, 2,000 soles, ya, no te vi, lárgate. El verbo, el argot que usa la policía muchas veces.
No generalizo. Hay excelentes policías, extraordinarios policías, pero también hay cosas negativas. Entonces, ustedes jóvenes deben aprovechar este momento. Siempre incorporo dentro de esto para invitarles a reflexionar a cada joven. El tiempo es, como se dice comúnmente, es oro. Bastante velocidad que sin darte cuenta ya tienes 25 años, 30 años y no has hecho nada. Vayan ustedes mismos e investiguen. Está en internet. Hay todo. Pero vean cosas buenas. No inmundicias. Ni pornografía. Por favor, en el nombre de Jesús se lo pido. El día de ayer me extrañó. Estaba investigando, digamos, en internet. Y había una periodista que preguntaba a los jóvenes universitarios peruanos. Le preguntaban, ¿dónde nació San Martín? No sé. Creo que en Venezuela. Para un estudiante universitario peruano, es lamentable que no sepa dónde nació San Martín. San Martín nació en Argentina. ¿Dónde nació Bolívar? Tampoco sabían. Dicen en el Perú. Bolívar nació en Venezuela. ¿Cuándo se inició la Primera Guerra Mundial? No sabían. 1500 tanto, 1800, 1700, no sé. Cualquier barbaridad hablaba. Y no decían lo cierto. Decía que ha nacido, quiero decir que el año 1720, no sé, cualquier año decían, demostrando su incultura, incapacidad. Se nos cae la cara, es una vergüenza que estudiantes universitarios no sepan cosas tan simples. La Primera Guerra Mundial se inició el año 1914. Y la segunda en 1945. Y lo peor, les muestran la fotografía de César Vallejo. ¿Quién es él? Y dicen cualquier otra barbaridad y no César Vallejo. Lo presenta Bolognesi y dicen, César le pone cualquier otro nombre menos identifica la presencia de Bolognesi. Era dramático realmente buscar por internet cuando entrevistaba a periodistas, ¿no?, a los estudiantes universitarios. Pues usted no puede dedicarse solamente a la labor académica específica, que hoy si es dentista solamente a la odontología, sino también tiene que culturizarse, conocer el panorama del mundo, la cultura. Eso significa, pues, que cómo ha llegado a la universidad es dramático, lamentable y vergüenza para el mundo, porque esa entrevista fue mundial, se conoció en el mundo. Es que poco leemos, poco investigamos. A mí se me partía el corazón de vergüenza. Tantas entrevistas y solamente en una universidad X, no quiero decir, hicieron las preguntas y todas eran buenas. Entonces nos preguntamos, ¿qué han hecho durante la primaria, la secundaria y están en la universidad? Con una cultura deprimente. Los invito a reflexionar esto. Continuemos con la palabra de Dios. Que Dios me lo permita, por favor. El ser justo consiste en ser temeroso de Dios. Ser justo consiste en ser respetuoso ante Dios. Amar lo que Él ama. Porque el Padre ama al pecador.
mas no ama al pecado. Ser justo consiste en llevar una vida recta. Ser justo consiste en llevar una vida íntegra. Ser justo, ¿no?, nos invita a la santidad delante de Dios. Y ser el mismo tanto en público como en privado. Muchas veces las personas tienen vergüenza de llevar la santa palabra, la Biblia. El Señor dice: ¿y por qué yo no te tengo vergüenza? Tremendo pecador. Si vemos la Biblia, no es religiosidad, no. Es amor a Dios. Demostrar que eres hijo de Dios. En cuarto lugar, ser justo significa vivir de acuerdo a las normas constitucionales, en base a las normas del derecho civil, del Código Penal y a los mandamientos bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Ser justo se refleja en dos cosas importantes. Ser justo hace que brille en dos cosas, como son: uno, ser como Dios, amoroso, ser como Dios íntegro, ser como Dios santo, ser como Dios limpio, ser como Dios paciente, ser como Dios misericordiosos, ser como Dios lleno de paz, ser como Dios gozosos. Dicho sea de paso, muchas veces en las iglesias que siempre estuve visitando, ¿no?, siempre les digo a los hermanos: hermana, ¿está usted gozosa? ¿Está usted, hermano, gozoso? Sin conocer esa palabra de que era netamente bíblica, o bíblico, esa palabra de gozo, de alegría. Ser como Dios perdonador. Muchas veces cuando eres agraviado, de palabra o de hecho, tiene que ser pasivo, noble, como lo fue Jesús. A él lo han insultado, le han escupido, lo han maltratado, le han puesto una corona de espina, lo han clavado, y él fue tan noble por el amor que nos tenía a nosotros. En segundo lugar, quiero decir, hay dos reflejos. El primero dice: ser como Dios, amorosos, íntegros, santos, puros, limpios, pacientes, misericordiosos y llenos de paz, de gozo. Perdonen. Si Dios perdonó tantas ofensas hasta la muerte, y luego ahora es un Dios vivo, ¿y por qué nosotros no podemos perdonar? Dile a tu hermana, a tu hermano que está a tu costado, dile a tu esposa o tu esposo: perdóname, amado hermano, perdóname, amada esposa, perdóname, amado esposo, perdóname, hijitos, en un momento te dije que eres un burro, perdóname. Son palabras que muchas veces te deja traumado, te deja secuelas en tu cabecita. He usado mal esa palabra, hijito mío. Si es chiquitín, si es posible, se pone a nivel de él, se arrodilla y lo abraza: perdóname, hijito, perdóname, te ofendí, te herí, te dije esto, perdóname, ya no voy a repetir, ya no voy a volver a hacerlo. Aprendamos a perdonar y perdonen. Perdonen. La Biblia dice: hay que perdonar. La pregunta era: ¿voy a perdonar 7 veces, Padre? No, 77 veces. Lo que significa de que debemos perdonar siempre. Siempre, siempre. En segundo lugar, hacer obras de justicia.
obras de justicia. A veces fallamos, erramos, pero podemos rectificarnos. Podemos rectificarnos. Como María Magdalena. Iba a ser lapidado. La iban a matar a pedradas. Pero ella se arrepintió. El Señor le dijo: ya no peques más. Ya no peques más. Ve en paz. Fueron las palabras tan hermosas de Jesús al momento en que los fariseos y mucha gente querían lapidarlo. Y cuando Jesús le dijo: a ver que tira la primera piedra aquel que nunca hayan pecado. A veces también algo critico. Hay jueces penales que son tan drásticos, inhumanos. Hay jueces penales que vemos, yo no sé dónde estará su alma. Sentencian hechos que puede darse mandato de comparecencia y le aplican pena efectiva. 4 años, 5 años, 10 años, así fríamente, sin ningún reparo. No hay ninguna sensibilidad humana. Y lo curioso, tiene carita de ángel. Imagínense. Hay excelentes magistrados en el Perú. Hay excelentes congresistas. Reitero, hay excelentes jueces. Hay excelentes fiscales. Hay excelentes policías. Pero también hay elementos negativos. Que Dios los bendiga. Llegará un momento también que serán juzgados. Con la misma vara que miden, serán medidos, dice la palabra de Dios. Quiero terminar con el siguiente tema que continuaré después. Algunas obras de justicia que podemos hacer. Ayudar a los huérfanos. Hay muchos huérfanos. A veces fallecen sus padres y solamente lo consuelan 1 mes, 2 meses y lo maltratan a los huérfanos. Hasta se posesionan de sus bienes gananciales, de su casa, de sus cosas, porque no hay quien los defienda. Hay que defender, ayudar también a las viudas. También ayudar al extranjero. Hay personas del extranjero que llegan y no saben hablar el idioma español. He visto a veces con el corazón que me dolía, si digo así. Había de Puerto Rico con dificultades hablando, digamos, el idioma español, buscando trabajo. Seamos misericordiosos con los extranjeros. Seamos misericordiosos con los huérfanos, con las viudas. Seamos misericordiosos, cuanto más en este hermoso día jueves. Seamos misericordiosos con las personas que han perdido todo en este huaico de Chosica. E Isaías 1:17 nos dice la palabra al respecto. Aprended a hacer el bien. Buscad el derecho. Socorred al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Isaías 1:17 nos dice eso. Repito. Aprended a hacer el bien. Buscar el derecho. Socorred al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Isaías 1:17. Perdonar a los que nos ofenden. Bendecir a los que nos maldicen. Levantar al que ha caído en pecado. Animar al desanimado. Sanar al enfermo por medio de las oraciones. Libertar al oprimido.
consolar al que está triste, socorrer al afligido, visitar al enfermo, visitar al recluido en el penal. Solo Dios y la madre muchas veces, y los demás se olvidan. Vestir al desnudo, dar comida al hambriento, porque ese hambriento es el mismo Jesús. Entiéndalo así. Hablarle del evangelio al perdido. Dar dinero al pobre. Entonces, voy a quedarme en esta parte, pero antes que ello, le recuerdo y doy gracias por estas palabras que ha vertido el Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, mi amoroso Rey. Si tú no fueras Padre Santo, ¿qué hablaría? Es tú el que me das sabiduría, me das entendimiento, me das retórica, me das palabras a los labios, a la lengua, para hablar a tu pueblo. Úsame, Santo Padre, te pido por favor. Por otro lado, le recuerdo que la Iglesia Apostólica Intercontinental en León de Judá se está construyendo lentamente, que daremos a conocer oportunamente, para no estar andando celebrando contratos de alquileres por doquier. Una cosa propia, un bien propio para el Padre. Te pido, Santo Dios, poderoso Padre, dame fuerzas, energía, vida para hacer tu obra, Santo Dios. Te entrego todo mi ser, amado Padre. Te pido, a nombre de tu Hijo Jesucristo, que se haga, que se logren los perfiles, los objetivos, las misiones, las visiones del hermano Benjamín Medina Orihuela, quien habla. Tu Hijo. Gracias, Padre. Será hasta el día de mañana, si Dios los permite, amados hermanos. Que Dios me lo bendiga.